Debe haber muchos que con este 8,8%, una inflación de un solo dígito, deben estar muy felices, entre otros, por ejemplo, los integrantes de la órbita gubernamental a nivel nacional, porque realmente es lo que estaban esperando. Claro que la gente por allí, estos números no le dicen demasiado, o quizás no son tan reales cuando de repente se dan cuenta que cada vez les alcanza menos lo que perciben. Bueno, es paradójico lo de los niveles inflacionarios, porque lo que vamos a analizar ahora, seguramente mañana lo haremos respecto de los números que se conocieron hoy, vamos a analizar un tiempo en que la Argentina tenía deflación, que los precios generales, el promedio bajaban, no que estaban al 8, sino que llegamos a tener una deflación del 1% en la Argentina, y nadie lo celebraba en ese momento. Me estoy refiriendo a la última etapa del gobierno de Carlos Menem, un gobierno que hoy fue celebrado y agasajado y conmemorado al cumplirse 35 años del triunfo electoral que lo sentó en el poder al exgobernador riojano y que se transformó en una sorpresa electoral, porque había derrotado en la interna a los reformistas peronistas y se volvió hacia el peronismo tradicional, clásico, y desde ese lugar, junto con Duhalde, consiguieron instalarse en el poder. Hoy el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, la hermana Karina Milei y otros miembros del gabinete, también el presidente de la Cámara de Diputados, sobrino de Carlos Menem, descubrieron el busto que en el Salón de los Pasos Perdidos desde ahora tiene el expresidente en la Casa de Gobierno en la República Argentina. Es necesario hacer pedagogía de la memoria porque hay mucha gente, un gran colectivo de jóvenes que tienen hasta 22, 23, 24 años que no saben, si alguien no se los contó, si sus padres no se lo explicaron, qué pasó durante los 10 años del menemismo. 10 años que fueron celebrados hoy como uno de los gobiernos más exitosos de la historia. Es muy difícil ir a buscar a la historia experiencias comparativas, lo vamos a hacer desde nuestra propia experiencia y de ser conscientes, testigos de lo que pasó en estos 40 años de democracia, particularmente con ese gobierno. Y no lo voy a repasar con opiniones, sino con datos que forman parte de la construcción de esta pedagogía de la memoria a la que apelamos. Vamos a comenzar haciendo referencia a uno de los aspectos que para nosotros es de los más negativos que ha tenido el gobierno de Carlos Menem, que está ligado con la corrupción. Fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la República Argentina. Construyó una Corte Suprema, un Poder Judicial, la Corte Suprema de la mayoría automática, a su entero saber, entender y necesidad. De entre ellos puso como miembro de la Corte Suprema de Justicia a su socio de estudio en La Rioja. La única experiencia que tenía como abogado es haber sido socio de estudio de Menem en La Rioja y lo sentó en la Corte Suprema de Justicia. Pero vamos a ver algunos de los casos de corrupción que atravesaron el gobierno de Carlos Menem. La voladura de la ciudad de Río Tercero, la fábrica militar, estaba por sentarse en el banquillo de los acusados antes de morir. Tardaron muchísimo tiempo en avanzar en sus responsabilidades. Río Tercero lo sabe, la provincia de Córdoba lo sabe. El gobierno de Carlos Menem hizo volar una fábrica militar para esconder la venta de armas a Ecuador y Croacia. ¿Por qué estaba mal la venta de armas a Ecuador y Croacia? Bueno, porque Argentina diplomáticamente estaba ubicado en un lugar diplomático, reitero, en donde no podía participar en la venta de material bélico para los conflictos que en esas dos latitudes se estaban desarrollando. Como lo hizo, después necesitó ocultarlo. El primer hecho de corrupción fue la venta de armas, el segundo hecho de corrupción fue volar una fábrica militar, matar a 7 personas y además generar
un daño irremediable. Aún hoy se está tratando de compensar a la ciudad de Río Tercero por eso. Vamos a seguir con el recorrido. Si me lo ponen a pantalla plena, se los agradezco. También la venta del predio de la sociedad rural le entregó a un predio público a la sociedad rural de Buenos Aires un precio vil. Por eso, cuando Menem iba a la rural, lo ovacionaban, pero claro, les regaló un predio a un precio vil. Hay un proceso judicial inconcluso con esa cuestión. Sobresueldos, una causa escandalosa. Se le pagaba a la mayoría de los miembros del Gabinete Nacional un sobresueldo con dineros no presupuestados, los famosos fondos reservados. La mayoría de los integrantes del gabinete ganaba más dinero del que se declaraba porque recibían sobresueldos que generaron una investigación periodística y una denuncia judicial que tampoco terminó de consumarse en términos judiciales, una justicia cooptada por el gobierno menemista de aquellos días. Vamos a seguir con estos detalles. El encubrimiento en la AMIA, aquí hay una serie de acciones del gobierno de Menem, su participación en la guerra del Golfo alineándose con los Estados Unidos, su traición a los propios orígenes sirios, libaneses, tras ganar la presidencia, hicieron que se produjeran dos atentados, el de la embajada y el de la AMIA. Hubo un acto de encubrimiento desarrollado y probado que lo puso al gobierno como cómplice de encubrir a los verdaderos autores del hecho. Sigo rápidamente: las coimas al frigorífico Sweet, las coimas de Siemens a quienes se les había concesionado la confección de los documentos de identidad, las coimas del caso Thales Spectrum. Bueno, una sucesión de hechos de corrupción como nunca antes en la historia de la Argentina, investigados periodísticamente, probados judicialmente y muy pocos juzgados. Pero si esto no alcanza para que esa década menemista, que algunos dicen, bueno, logró la estabilidad, la transformación del país, porque cambió, lo modernizó, bueno, lo modernizó a costo de rematar todos los bienes de la Argentina, de generar una situación económica que tras su primer mandato y luego de la reforma de la Constitución en 1994 entró en una profunda recesión que dejó estos números en términos de empleo. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean de lo que ha sido desde el gobierno de Alfonsín en adelante la desocupación y qué pasó con Menem en el gobierno de esa década, la evolución de la tasa de desocupación. Mire, cuando Alfonsín empezó en 1983, que Argentina tenía muchos problemas económicos, pero bajos niveles de desocupación, estaba del orden del 4,7%, la dictadura le dejó a Alfonsín un desastre, ni un dólar en el Banco Central, pero no tenía tanta desocupación, y eso que el gobierno de la dictadura había tomado la decisión de desindustrializar el país. Vean los niveles de desocupación durante Alfonsín. Cuando Menem asumió, estaba en el 7,6. Los primeros años fueron de estabilidad, pero ya por encima de aquel 4,7, casi el doble. Y la fue llevando desde el 95 en adelante hasta el 17,5. Ese punto del 17,5, si uno lo combinaba con los niveles de subocupación, es decir, la gente que tenía menos horas de trabajo del tiempo disponible que necesitaba para sobrevivir, constituyeron un 25% de la población. Entre desocupación y subocupación, los que tenían trabajo pero trabajaban menos, era el 25% de la población. Durante el menemismo, bueno, después ustedes ven cómo sigue la curva de la desocupación, volvió al 5,9 en el año 2015. En el 2015 y el 2016 se descontinuó la manera de medirse la desocupación y cuando retomaron en el 2016 con Macri estaba en el 9,3%. Ahora está en el orden del 9%. La desocupación no es un problema
de los más graves que tiene la economía, pero ha comenzado en estos primeros meses del gobierno de Milei a aumentar significativamente la cantidad de personas con trabajo registrado que lo están perdiendo. 25% de desocupación durante la década menemista. Un tercio de la economía argentina, de los argentinos, fuera del sistema económico. Un tercio que vivía relativamente bien, beneficiado por el modelo, perjudicados en ese momento, bueno, los relacionados con industrias básicas. Por ejemplo, la petrolera. Se privatizó todo. Allí surgieron los piquetes. En Cutralcó, en Salta, en San Antonio de los Cobres, en varios lugares, porque se privatizó todo lo que se podía privatizar. Rematamos las joyas de la abuela, nos endeudamos y después el costo de salir de la convertibilidad. En términos impositivos, la medida que se elogia de Menem respecto de menos presión, lo único que hizo fue quitarle cargas laborales a los empresarios, con la idea de que ese beneficio los empresarios lo volcaran a los trabajadores y mejoraran su salario. Pues no, los trabajadores siguieron cobrando muy poco, los empleados públicos y los jubilados nunca tuvieron paritarias durante la década menemista. Y las ganancias adicionales que los empresarios tuvieron por esa medida de disminución de las cargas laborales nunca se tradujo en mejores salarios, sino en más renta para los empresarios. El IVA durante el gobierno de Menem pasó del 13,6%, todos los argentinos pagamos el 13,6%, vino Cavallo y lo llevó al 21%, nos igualó a todos. Y además instituyeron el impuesto al cheque, que todavía lo estamos pagando porque nadie lo deshizo. Bueno, concluyo la columna no citando a alguien que puede considerarse ajena a este gobierno, porque en un tuit del año 2020, la actual vicepresidenta de los argentinos habló sobre el gobierno de Carlos Menem, el que hoy ha sido reconocido como el mejor presidente desde la recuperación de la democracia. En su momento, Victoria Villarruel escribió el 14 de mayo del 2020, no hace 50 años, hace 4 años, a los aplaudidores del nefasto Menem, agarren un libro de historia, uno al menos. Encubrió el atentado terrorista al AMIA. La mayor cesión territorial de nuestro país fue en su gobierno con el Acuerdo de Madrid, que le permitió a capitales extranjeros comprar tierras en la Argentina. No vetó la ley de indemnización a los terroristas que hasta hoy pagamos. Eso puso Victoria Villarruel. Yo agregaría los indultos a los militares y a los terroristas, las relaciones carnales con los Estados Unidos y la estrategia de seducción con Inglaterra por las Malvinas. ¿Se acuerdan que le regalábamos ositos y otras cosas? Pedagogía de la memoria. Los que vivimos en la época de los 10 años de Carlos Menem, nos engañamos al comienzo creyendo que la convertibilidad era una realidad. Y la verdad que era una ficción de la economía. Nunca el peso valió igual que el dólar. Cuando nos despertamos de esa ficción, tardamos en hacerlo, el costo era demasiado grande. Hoy se lo homenajeó en la Casa de Gobierno de la República Argentina y se lo considera un patriota a Carlos Menem. Así son las cosas.